Buenas tardes, nosotros vamos a presentar la función ggplot en RStudio. Mi compañera es Laura Valentina Telles y yo, Daniel Mateo Pineda. Entonces, pues, ¿qué es ggplot? ggplot 2 es una librería de R que sirve para la organización y visualización de datos. Pues está diseñado para un, para un entorno en RStudio que es el desarrollo integrado para lenguajes de programación con R, dedicado a la programación estadística y para la visualización de datos. Pues este programa también RStudio cuenta con una interfaz que sirve para el apoyo de la programación y el manejo de todos este tipo de datos. Y R es un conjunto de programas que maneja diferentes datos, simulaciones, cálculos y realizaciones de gráficos. Funciona con múltiples lenguajes de programación, entonces esto hace que R no sea propiamente un lenguaje único de programación. Todo esto está contenido en el Tidyverse, que es una colección de librerías diseñadas para programar y que están diseñadas en el lenguaje R y pues están principalmente enfocadas para la manipulación, exportación de datos, graficación y se utiliza mucho en toda la aplicación de datos y todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos. Bueno, los elementos necesarios para representar un gráfico con ggplot2 son, en primer lugar, el data frame, que es el archivo que contiene los datos que se quiere visualizar en la gráfica. El segundo es aesthetics, que es la lista de relaciones entre las variables del fichero de datos y determinados aspectos del gráfico. Acá lo que se hace es definir qué va a ir en cada eje, en el eje X y en el eje Y. Y la geometría, que pues especifica los elementos geométricos que se van a representar. Bueno, ¿cómo se instala la librería TDverse y ggplot2? Entonces, en primer lugar, pues toca, se enumera en el programa de RStudio en la función de instalar el pack y pues, se pone la librería como tal. Se instalan las dos librerías porque, como lo mencionó mi compañero, pues ggplot2 hace parte de la librería de TDverse. Y bueno, para crear un gráfico con ggplot2, lo primero que toca hacer es definir el conjunto de sistemas de coordenadas y finalmente aplicar una geometría determinada. Entonces, en la gráfica se ve que primero se debe llamar el data, que es el archivo donde van a estar los datos. Lo segundo es verificar o dar a entender cuáles van a ser los ejes, cómo se va a organizar el sistema de coordenadas y finalmente, dar la gráfica. Entonces, se puede ver un ejemplo en la parte de abajo que dice, bueno, se llama la función ggplot, se especifica el data, o sea, el nombre del archivo, se especifica los ejes en AES y la función de geometría. Bueno, pues las principales geometrías que permite crear la función ggplot, pues es geomline, geombar, geominstogram y geomboxplots. La primera es geoline, que pues consiste principalmente en, en representar una línea que permite pues ver toda una serie temporal o cualquier función pues matemática. Entonces, pues como ya lo mencionó mi compañera, primero se llama la función ggplot, luego data, que es donde está pues guardados toda la base de datos, toda la información. Y con el comando AES se especifican los ejes, tanto en X como en Y. Entonces, por ejemplo, para este caso podemos ver que para el eje X es el tiempo y para el eje Y sería el, el grupo. Entonces, se está conformado está dividido por cuatro grupos, que son cada grupo contiene una dieta para cada pollo. Y el ggtitle es el comando para colocarle un título a la gráfica, que pues en este caso es el crecimiento de pollos por dieta.
Bueno, la siguiente geometría es el GeoMBAR, que es una operación estadística por defecto y se calcula las frecuencias de cada uno de los valores de la variable que se asigna a X. Pues en comparación con el ejemplo anterior, solo basta especificar la coordenada en X para que como que el software asuma el valor de Y. Entonces, bueno, lo primero es llamar la librería, se llama ggplot2, luego se llama la función ggplot porque pues lo que vamos a hacer es una gráfica, se llama el archivo, el data, en este caso el archivo se llama X, y se especifica el eje X, en este caso el eje X va a ser la formación, se llama después la geometría, que en este caso va a ser una geometría por barras, en donde se quiere que se divida por docentes. Entonces, se está dividiendo en dos, que es hombre y mujer, que son como los tipos de docentes, y se pone el título de la gráfica como tal, y, o sea, se le puede sumar como un valor a esta función ggplot, que es como cambiar los colores, se puede cambiar la distribución a la manera que uno quiera. Entonces, en este caso se representa con el color azul y con el color rosado. Entonces, se puede ver que en la gráfica, en el eje X, pues se divide lo que son el tipo como de formación que tienen los docentes, que es docente sin título, doctorado, especialización, maestría, bueno, entre otros. Y en el eje Y va por defecto en la cantidad de profesores que tienen dicha formación. Bueno, para el Geom Instagram, pues con este se visualiza la distribución de una sola variable continua, pues dividido en el eje X y contando el número de observaciones en cada contenedor. Este comando muestra toda la base de datos en barras, como se puede ver en el ejemplo. Entonces, lo primero que se hace es pues, llamar a a la librería ggplot2, luego el archivo, que en este caso pues, es X, con el comando AES, luego el grupo, que pues en este caso son dos grupos, y se divide entonces por color, y el geom Instagram es como la separación entre cada columna, que pues en este caso es de 0,5 y que la posición sea idéntica en todos los casos. Y bueno, la geometría final es boxplot. El boxplot es probablemente el tipo de gráfico más utilizado para comparar distribuciones de varios grupos. Entonces, bueno, esta gráfica se utiliza mucho, como dice ahí, para poder ver cómo se comportan algunos grupos en datos específicos. Entonces, pues primero, como se ha mencionado, se llama la librería. Luego se llama el archivo que contiene los datos, que en este caso es DF, se organiza el eje principal, que en este caso va a ser X, que va a especificar los grupos. Hay tres grupos, el grupo A, B y C. Y se pone se llama la geometría, que en este caso es GeoBoxPlot, y él automáticamente va a organizar las distribuciones de datos de los tres grupos en boxplot. Entonces, es una herramienta que facilita mucho como la comprensión de los datos y la comprensión de la distribución de los datos. Bueno, para las transformaciones estadísticas, pues algunos gems requieren llevar a cabo alguna transformación estadística que toma un conjunto de datos y crea otro nuevo. De esta forma, combinando gem y stat, se puede obtener una gran variedad de visualizaciones. A veces se puede asignar una transformación estadística a un gem mediante el argumento method. Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que acabo de mencionar mi compañero. Entonces, bueno, primero ponemos nuestra función ggplot, llamamos nuestro archivo, en este caso el archivo se llama notas, y se va a organizar el eje X y el eje Y. Acá sí es necesario especificar quién va a ser el eje X, quién va a ser el eje Y. Como lo mencioné anteriormente, los colores uno los puede dar, la distribución uno también la puede dar, como el tamaño de distribución también lo puede dar el usuario. Y después simplemente se llama como una distribución de varios puntos que se añaden a la recta.
Eso es lo que se está especificando con esta gráfica. Y bueno, esto ya para concluir, también se pueden crear diagramas de densidad en el software R y el paquete ggplot2. Entonces, para esto se utiliza la función geoDensity, que es la que nos permite graficar pues, diagramas de densidad y funciona de la misma manera. Se llama el archivo, se especifica el eje X y se llama la geometría. Eso es todo lo que se hace. Él directamente ya organiza los datos y nos muestra cómo se configuran los datos. Entonces, pues esta es nuestra exposición. Muchas gracias.